batido es más parecido al francés. Pero oye, pero la gente, tú le puedes, no sé, bajar el sueldo, lo que sea, pero el pan no deja de comprarse. El pan es parte importante de nuestra dieta. Hay novedades con eso, porque ¿qué pasa? hay parlamentarios, ¿En serio? Sí, que le han solicitado al presidente Gabriel Boric impulsar un subsidio al pan. No me güey. ¿Pero cómo no, güey? ¡Maleducado! ¡Maleducado! El presidente. No me Sí, güey. que a ver. Me cae bien el presidente, en eso me cae bien. Ya. Bueno, Roberto Sá tiene más detalles sobre este subsidio y también otras medidas que se buscan impulsar. Roberto, muy buenos días. Con peras ¿Dónde? y manzanas. ¡Robert! Hola. Me encanta. Muy buenos y lluviosos días. Mucha lluvia. Estoy en la zona poniente de la región metropolitana, Quiero aprovechar de en la comer. comuna de Cerro Navia. Gatito, mostremos un poquito porque acá están tirando el agua con balde, acá en la zona poniente de Santiago. Hemos llegado a Cerro Navia, a una panadería muy famosa de acá, la panadería Fernández, pero quería mostrarle un poco el ambiente de la lluvia acá en el sector poniente de Santiago. Mucho cuidado, la gente que va por la costanera norte subiendo, que había un accidente importante hace algunos minutos que pasamos por ahí. Y nosotros hemos llegado acá a la comuna de Cerro Navia, estamos en la calle José Joaquín Pérez. José Joaquín Pérez con Jorge Washington, hemos llegado a la panadería Fernández para hablar de este tema que ustedes están mencionando y adelantando, la solicitud de un grupo de parlamentarios al gobierno para establecer un subsidio al consumo de pan. Es un elemento muy importante porque el pan ha subido una barbaridad en el último tiempo, está bordeando los 2.300, 2.200 pesos el kilo, y los parlamentarios que están impulsando esto, que son principalmente parlamentarios de RN, Carla Morales, Catalina del Real, Camila Flores, Juan Carlos Beltrán, están pidiendo al gobierno del presidente Boric que aplique algún subsidio, puede ser a la demanda o a la oferta. En el caso de la demanda puede ser a los productores de harina, de trigo, algún tipo de subsidio, créditos blandos, pero también ellos están pidiendo un subsidio temporal que controle el precio del pan, algo así como que se establezca una barrera y de ahí para arriba que el dinero lo ponga el Estado para establecer un precio que sea límite en el valor del kilo de pan. Para conversar de eso estamos con un panadero acá de Cerro Navia, ¿no es cierto? El dueño de la panadería, Ricardo Fernández. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días, gusto saludarte. Buenos días, bien, aquí estamos trabajando. Mostremos tus pancitos que tienes en tu panadería Fernández acá, mira, pan de hamburguesa es este, ¿no? Sí, correcto. Pan de hamburguesa se ve apetitoso, pan de completito, la tradicional marraqueta o pan batido francés de acuerdo a la región del país, la yuya, y este es pan integral para quienes también están cuidando la dieta, quieren tener una mejor digestión, eso es importante. ¿Cuál es el que más se vende aquí en esta panadería? La marraqueta. La marraqueta. Sí, nuestro fuerte. Oye, tienen también pastelitos bien lindos. Yo sé que el tema de hoy día es el pan, este subsidio del pan, pero aprovechemos, Gato, de mostrar los pasteles, la bollería que tienen acá en esta panadería, que es bien variada. ¿Qué tipos de pasteles tenemos acá? Toda variedad de pasteles. Pastelería tradicional chilena. Sí. Estas donas. Donitas también, sí. Donas, pasteles, tortas. Todo bien bonito, bien fresco. Me decían acá que los maestros panaderos llegan bien temprano y esta panadería empieza a funcionar a las 7 de la mañana. Exactamente, de 7 a 21 horas. En la mañana, ¿cuál es el pic de horario? ¿Cuánto va a venir a comprar? Entre las 7, 8 y media de la mañana, más o menos, es donde más se vende el pancito. Bueno, vamos al grano de inmediato. Hay un grupo de parlamentarios que en la jornada de ayer, parlamentarios principalmente de Renovación Nacional, le han presentado un proyecto de acuerdo para pedirle al gobierno, porque ellos no pueden presentar un proyecto porque todo lo que tenga que ver con gastos, qué sé yo, tiene que ser iniciativa del gobierno. Le han pedido al gobierno al presidente Boric ayudas para aliviar el gasto de pan, que puede ir desde el punto de vista de los productores o de los consumidores. En el caso de ustedes, ¿cómo lo ven ustedes como panadero, como empresario panadero, como pyme panadero? Mira, o sea, toda idea es buena, pero concretarla ya es otra cosa. Yo creo que aquí la ayuda iría ir directamente al cliente más que a los consumidores, a los compradores. Consumidores, exactamente. ¿Qué sería lo que ellos están planteando de establecer un subsidio temporal al que controle el precio del pan? Podría ser por ahí. Claro, exactamente. O sea, algo que le llegue un beneficio directamente al consumidor, porque al final las pymes es muy difícil controlar eso. No depende de nosotros, porque tenemos mucha variedad de proveedores dentro de eso, así que controlar eso sería casi... ¿Ustedes a cuánto tienen el precio del pan acá en Cerro Navia? La marraqueta, por ejemplo, la marraqueta y la yuya, el kilo. 2.050.
Es un precio barato en torno al bombero, porque el promedio está como en 2.200, 2.300. Sí, claro, está barato comparado a otras panaderías en otros sectores, otras comunas donde están ya 2.300, 2.250, de ahí para arriba. Pero igual... ¿Qué es lo que ha hecho que suba el pan? ¿Qué es lo que te dice? Porque ustedes, bueno, acá tienen que comprar harina, trigo, mano de obra. ¿Qué es lo que ha hecho que el pan lleve ya 1 año o 2 años subiendo? Claro, es que esto ya viene... Se han juntado muchas cosas, o sea, todo lo que ha pasado en otros países. La guerra. Claro, todo eso ha afectado, como Ucrania, que también es uno de los exportadores más grandes a nivel mundial. Claro, nosotros no traen el trigo directamente allá, pero igual afecta... Claro, porque el trigo está dentro de un mercado, es un commodity, y por eso entonces sube. Exactamente. Pero todo ha subido, los últimos 3 años todo ha subido. Todo. Bueno, decir además que Chile no produce el 100% del trigo que consumimos y por lo tanto tenemos que traer de Argentina, de otros lados, y ahí opera también el tema del alza del dólar. Muchachos, los dejo en el estudio, estoy acá para iniciar un debate. ¿Es conveniente, es posible aplicar un subsidio para el consumo del pan, un pan que además es pieza fundamental de la economía de todos los hogares? Los dejo a ustedes con la palabra y nosotros continuamos acá en esta panadería Cerro Navia. Gracias, Roberto. Lo que pasa es que, mira, uno aprende, todos los días en este programa uno aprende algo. Yo, obviamente, tenía la conciencia de que el pan, como todos otros bienes y servicios, paga IVA, pero no sabía que tenía asociado un impuesto específico, además del IVA, que es lo que me está explicando acá el diputado Alessandri, Jorge Alessandri, que está con nosotros, está Marco Ilavaca en el móvil con Igor en el Congreso y Camila Flores, la diputada, está por Zoom. Y lo que busca el proyecto no es un subsidio como uno lo entendería al estilo kirchnerista, sino que es desgravar parte de los tributos que paga el pan. Efectivamente, cuando tú dices voy a subsidiar, tú puedes elegir dónde en la cadena de producción vas a ayudar. Si tú ayudas a la persona que va a comprar el pan a la panadería, nunca va a ser suficiente esa plata, en fin, hay que llegar al comprador, es muy difícil. Pero cuando uno analiza los impuestos que paga un molino y un panadero, te encuentras con este impuesto específico del 12%. O sea, ¿pero por qué? Paga IVA es un impuesto histórico que viene de muchos años. Habrá sido, me imagino, en algún momento para grabar esa actividad porque había... Siempre que el Estado muchos años, principios de siglo, ¿sí? Sí, sí. Ya. Ahí estoy pidiendo la fecha exacta, pero paga el 19 de IVA el pan, paga el 27 de impuestos a las empresas y paga el 12 de impuesto específico. Uno lo entiende para el copete, ¿cierto? Sí, un impuesto específico o los para cigarros. desincentivar el consumo. Los cigarros, la benzina por la contaminación. Pero el pan, y es un impuesto mucho más antiguo, ni siquiera existía esta conciencia de que el pan puede engordar, en fin. Y nosotros pedimos que se saque ese 12% y que se le den líneas de crédito FOGAPE a los molinos y a las panaderías para que tengan capital de trabajo, porque a ellos también se les ha encarecido mucho el capital. Oye, vamos con Igor, está justamente con el diputado Marcos Ilavaca, para que opine sobre este tema. Yo creo que lo más importante ahí es cómo se ayuda no solamente a los productores, sino que a la gente, para que a lo mejor ese precio del pan no sea tan elevado, teniendo en cuenta que es parte importante de la canasta de cada una de las familias. Igor. El chiquitito Igor al lado del tremendo qué muy alto. pescado. ¿No escuchás? Igor. Hola, Igor. No te escuchamos, Igor. Probando. Algo pasa con el audio de Igor. Ahí, vamos a retomar el contacto con Igor. El Ahí sí. subsidio del pan. Ahí sí, dele nomás. Ahora sí, dele ¿me nomás, escuchan? sí. Perfecto. Diputado, de inmediato le hago la pregunta. ¿Es factible este subsidio para el pan? Mira, primero saludar a todos los del estudio. Buen día. Escuché el comentario respecto a la diferencia de porte entre Igor y yo, por si acaso. Oye, pero... No, es que usted está parado Alguien arriba lo de un dijo, piso. se escuchó. Sí, además, digamos que Igor es un pequeño gran hombre, además, pequeño gran periodista de este Congreso. Oye, pero respecto a lo que se plantea hoy día, me parece que es súper importante y yo apoyé además ambos proyectos de resolución. Son dos proyectos de resolución diferentes. ¿Qué es un proyecto de resolución? Es una solicitud que le hace el Congreso Nacional al presidente de la República para que en definitiva pueda él estudiarlo, porque son materias de subsidios, son materias de impuestos y esto es privativo del presidente. ¿Ya? Entonces se pidieron dos. Uno que era de Renovación Nacional, que decía relación con un subsidio directo, y otro proyecto que es el que
que acaba de contar Jorge, en orden a que efectivamente este impuesto específico que tienen los molinos, que tiene todos estos productos, en definitiva sea eliminado o sea suspendido. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Hoy día el precio de muchos servicios que componen toda la canasta básica, en definitiva, requieren apoyo. Nosotros hace un tiempo atrás, en conjunto con la diputada Emilia Nollado, también le hicimos la misma solicitud al presidente de la República. Sí, ¿sabe qué? Decreto exento. ¿Cómo está Gonzalo Ramírez por acá? Y aquí quiero también escucharlos a los dos, a Jorge Alessandri también. Yo encuentro que me parece una buena idea y súper comprensible. Estamos hablando de un alimento muy sensible en las mesas de todo Chile, sobre todo en las que menos tienen. Pero ya que gusta tanto hablar de reformas tributarias y cosas, bueno, esto no hay que empezar a hacerlo por cosas. Aquí hay que tener una discusión seria de cuestiones en las que todos estamos de acuerdo en términos tributarios. Y definitivamente sacarle los tributos a cosas que no deben tener impuestos. Los fármacos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pagan el mismo impuesto que una zapatilla? No, ahí no se tiene que recaudar. Si eso es para vivir. ¿Todos los alimentos son iguales? No, el lomo vetado de guayú no es igual de importante que el pan. Entonces, discutan la reforma tributaria. Y si la discuten, bueno, aprovechen de cortar estos queques. Porque hacer una reformita para la yuya, otra para la marraqueta y otra para esto, finalmente queda nada. No es primera vez que se habla de esto, diputado Alessandri, creo yo. Tiene razón, Gonzalo. Todos los expertos lo que te dicen es que si tú empiezas a picar, ¿y por qué no los libros, que son la cultura? Claro. ¿Y por qué no la leche? ¿Y por qué no los alimentos básicos, los porotos, en fin? Esto, al menos el proyecto de resolución de la UDI, tiende a que ese 12% de impuesto específico se elimine. Uno entiende impuesto específico al alcohol, porque el alcohol hace mal, al combustible, si tú quieres desincentivar la contaminación, en fin, a los cigarrillos, porque quieres desincentivar el consumo del tabaco, pero en este caso al pan, esto viene de un decreto exento del año 2000, no es tan antiguo, y es para el que produce más de 5.000 kilos. 5.000 kilos no es tanto, estamos hablando de una panadería mediana. Pequeña mediana. Y lo que ha propuesto en este sentido Ignacio Briones, que es un exministro de Hacienda, es que el IVA tú se lo puedas devolver en ciertos productos a las personas de menores ingresos. ¿A través de qué mecanismo? Haces dos cosas, a través de la boleta electrónica. Tú haces dos cosas, incentivas la formalidad, que esa persona compre con boleta porque le va a interesar pedir boleta, porque le va a llegar de vuelta el 19%. En Bolivia se hace. Y si usted está inscrito, estás en el 60% más vulnerable de la población, que a fin de mes te llegue de vuelta todo o parte de esa plata. Porque son los que más pagan en IVA, ¿no? O sea, proporcionalmente sí, pero además el de gravamen no se traspasa. O sea, tú puedes quitarle el IVA a un producto y por alguna razón en la cadena de comercialización igual la persona termina pagando por la especulación, por el juego, digamos, de los precios, termina pagando. Entonces tienes que garantizar, al desgravar, tienes que garantizar de que la pérdida de recaudación fiscal compensa por otro lado. ¿Sí, diputado de la Vaca? Sí, lo que pasa es que yo quiero retomar la pregunta que hace Gonzalo, porque Gonzalo acierta en un tema que me parece que es central. ¿Por qué vamos a seguir discutiendo respecto a la reforma del pan, la reforma del libro, la reforma de las farmacias? ¿Por qué no efectivamente discutimos algo de manera integral? Y ahí creo que Jorge ha faltado un poco de generosidad por parte del sector que él representa en orden a efectivamente discutir este tema de fondo. Porque es injusto que hoy día, por ejemplo, los pequeños productores de pan que tienen más de 5.000 kilos de producción paguen este 12% adicional. Sí, es injusto. Es injusto que tengamos el mismo impuesto a lo mejor para las personas más humildes, sobre todo en la canasta básica, sí. Pero eso implica necesariamente discutir la redistribución de lo que va a ser nuestro sistema tributario y allí es necesario conversar un tema más de fondo. Y por eso te retomo la consulta hecha por Gonzalo. Sí, y le agradezco que tome el punto, pero quiero completar la oración. Complete la oración. Complete la oración. Así como digo que esto tiene que discutirse en un paquete más grande, ¿no? Y revisar de una vez por todas lo que está bien. Hay muchas cosas en las que todos van a estar de acuerdo. Sí se puede avanzar, dejen de trancarse la pelota. ¿Pero en qué cosa? Pero así como hay que discutir de impuestos, primero discutamos de la farra. ¿Ah? Porque si bien necesitamos plata para muchas cosas, no todo se soluciona recaudando. También se soluciona parando la farra, el robo y muchas cosas de las que hablamos día a día.
Exacto. Eso, bueno, el proyecto, el pacto fiscal... Gonzalo... Es que el pacto fiscal considera el corte de la elusión y la evasión, que creo que por ahí debería comenzar la conversación, digamos. Claro, o sea, por ejemplo. No podemos cobrar más impuestos si hay personas que no pagan lo que les corresponde pagar o actores privados que no pagan lo que les corresponde pagar. Y ahí había un monto como de 9.000 millones de dólares. Yo me acuerdo haber conversado con Ignacio Briones cuando era ministro, que después fue modificando la cifra, pero que hasta donde yo me acuerdo, digamos, eran como 9.000 millones de dólares que el gobierno y el Estado dejaba de recaudar por efecto de ilusión o de evasión. Es decir, gente que va del pago de impuestos o que utiliza alguna figura para pagar menos impuestos. La informalidad está metida ahí también. La informalidad, que aquellos que están afuera del sistema. Sí. Oye, vamos a escuchar a la diputada Camila Flores, que está con nosotros conectada a través del Zoom, pero está también, ya vamos a ir con usted, diputada, está Roberto Sá. Queremos aprovechar todos sus conocimientos en economía para entender un poco. Mira, Roberto, el dato que nos llega, porque fíjate que en México existe el subsidio a la tortilla. Para tener ahí experiencias internacionales. Y se otorga a las familias en extrema pobreza que habitan en zonas urbanas marginadas. Es una transferencia de ingreso mediante un subsidio al precio para la adquisición de 1 kilo diario de tortilla. Bueno, son datos que llegan también de distintas partes. Esto, Roberto, según lo entendemos, o según lo que se está discutiendo, que a todo esto no es vinculante aún porque es un acuerdo, iría a la producción, iría a la demanda. ¿Cómo se podría materializar esto? Claro, esa es una muy buena pregunta, Karen, porque cuando se habla de subsidios, el subsidio puede ir a la oferta o a la demanda. La oferta es quienes producen el pan y la demanda es quienes lo compramos. Probablemente pueda ser más conveniente beneficiar la demanda. Como decía acá el amigo panadero acá de Cerro Navia, podría ser más directo. Yo me inclino, por ejemplo, para algo rápido, lo que plantea Briones, lo que decía usted, el exministro Briones, en el sentido de que se le pudiera devolver a los hogares que tienen menos recursos el pago del IVA en el precio del pan. Yo no estoy de acuerdo con IVA diferenciado, no estoy de acuerdo con IVA distintos, porque ahí, por ejemplo, le vamos a bajar el IVA a un hogar muy acomodado de alguna comuna muy rica de Santiago, de regiones, y le vamos a bajar el IVA, por ejemplo, a una familia de menores recursos de Maipú, Cerro Navia, La Cisterna, San Miguel. Entonces eso sería inoficioso desde ese punto de vista. Prefiero focalizarlo. Y voy a poner un ejemplo de lo que se hizo en algún momento en Argentina cuando se bajó el IVA a los libros. Y ahí, ¿cómo fue eso? Un gran negocio para todas las librerías de Buenos Aires que vendían en la librería, empezaron a vender almuerzos, café, todo, y claro, el croissant, el pancito, el café, tenían el mismo impuesto del libro y por lo tanto se transformó en un estupendo negocio para esas personas que uno iba a tomarse un café, pretendía leer un libro y pagaba el IVA del café, del libro. Entonces, generalmente ahí se ocasionó un problema muy grande. Creo que no hay que argentinizar las políticas económicas y en ese sentido, por lo tanto, ese elemento es uno a considerar. Creo que sí es importante lo que están haciendo los parlamentarios, de hablar, de ver un problema, porque el pan efectivamente, como es el ADN de este planteamiento, es un alimento que es insustituible. La gente, independiente del precio, lo compra igual. El pan es muy fuerte en la mesa de los chilenos. Como ustedes lo mencionaban al principio, Chile está dentro de los 4 países que más pan consumen en el mundo, donde está Francia, Alemania, Turquía y Chile. Está muy enraizado en nuestras tradiciones y por lo tanto el alza del pan es muy fuerte. De hecho, el pan tiene una ponderación muy grande en la cotización del IPC, la valorización del IPC para ver la inflación. Y por lo tanto, y todo indica que vamos a tener pan caro por mucho tiempo y si va a bajar va a ser muy poco respecto de ahora. Estos precios han llegado para quedarse. Solo un punto más y le doy el paso a ustedes para que hablemos con la diputada Camila Flores, que es una de las impulsoras de estos proyectos. Creo que más que impuestos hay que ver el tema de la producción. Nuestra producción de trigo y de harina cada vez es más baja, cada vez producimos menos y por lo tanto somos tomadores de precios de afuera. Y ahí dependemos del factor dólar, de una guerra, qué sé yo. Entonces esos elementos también hay que verlos. Antes Chile producía harto trigo, sobre todo en la zona de la Araucanía. Ahí hay varios factores, pero por lo tanto creo que para más mediano y largo plazo hay que subir la producción de harina y trigo y eso podría entonces ayudarnos a que en el mediano y largo plazo tener mejores precios en el ahí la mirada pan especializada también de nuestro querido sequísimo Roberto Sá. Estamos con la diputada Camila Flores, también queremos escucharla, una de las impulsoras de este proyecto. Diputada, buen día. Muy buenos días, Karen. Saludar a todos los que están en el panel, en los distintos móviles.
Mira, yo coincido y me quiero quedar con las últimas palabras de Roberto, que creo que está en el punto y es una de las áreas que en este proyecto de resolución de la bancada de Renovación Nacional precisamente tocamos. Una cosa es efectivamente poder entregar algún tipo de subsidio directo a las familias más vulnerables, que como bien ustedes han señalado, compran pan, cualquiera sea el precio de ya estamos por sobre los 2.000 pesos el kilo de pan, o sea, Chile está consumiendo per cápita 90 kilos, imagínate eso, es muchísimo, Roberto lo decía, de los países que más consumimos pan en el mundo. Y las familias de escasos recursos, cualquier sea el precio, va a forzarse por adquirir este producto que es esencial para los alimentos de los chilenos. Entonces, claro, una cosa es el subsidio a esas personas, pero también otra cosa es poder ayudar a los productores de trigo, porque ahí hay una situación que es bien particular. Por distintos factores, como se ha dicho anteriormente, esta producción nacional también se ha visto sumamente afectada. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno, al presidente de la República, es que también para aquellos ciertos productores, no sé, estamos hablando de aquellos que producen trigo, la harina, en fin, tengan algún tipo de ayuda económica también para poder tener acceso a un costo, digamos, con ayuda del Estado para poder tener la materia prima necesaria para la elaboración de este producto. Ahora, diputada Flores, hay un tema que va a estar en la base, que es la discusión tributaria, y a mí me cuesta entender, tratando de mirar, digamos, la opinión o la mirada que podría tener el gobierno. O sea, a ver, ustedes piden desgravar, porque estos subsidios van a través de un desgravamen. Gonzalo plantea revisar el tema del IVA, que yo estoy de acuerdo con él en algunos elementos. No es lo mismo un neumático que un medicamento, evidentemente. Pero por otra parte, ustedes se niegan a la discusión tributaria. Entonces, ok, desgravamos, pero el fisco tiene que compensar esa fuga de dinero, que está bien, va en beneficio de las personas, estamos de acuerdo, yo no voy a desconocer eso. Pero por otra parte, cuando el gobierno plantea, porque esto es una discusión política, cuando el gobierno plantea rediseñar la estructura tributaria para generar mayor redistribución y un sistema menos regresivo, ustedes se niegan a hacerlo. Entonces, ¿muchachos? Ok, quitamos por un lado impuestos, perfecto, pero ¿cómo compensamos los ingresos fiscales? José Antonio, primero decir que este gobierno no tiene ninguna intención de bajar impuestos. Ya en ninguna parte de las ideas que tiene el gobierno está pensado disminuir impuestos en distintas áreas. Ni siquiera en estas tan sensibles como es, por ejemplo, lo que estamos discutiendo, el precio del pan. Eso como punto uno. Efectivamente, si el Estado gastara de manera eficiente, de manera correcta, te aseguro que la plata alcanzaría para mucho más, y este tipo de cosas que además nosotros las estamos proponiendo de manera temporal, no es algo que esperamos que sea permanente, sino que hasta que nuestra economía pueda estar más sana, ya sea por factores... Ya, pero diputada, no, ahí deme un segundo. Cuando uno entrega este tipo de beneficios, después es muy difícil sacarlos. Y eso te lo demuestra la historia política de gran parte del mundo. José Antonio, pero la pandemia se hizo, y se hizo bien, y se entregó por varios meses y fue temporal, y después no se entregó más. O sea, cuando uno quiere hacer una política pública seria, se puede. Efectivamente. No, pero a ver, ¿qué se entregó en la pandemia? En la pandemia hubo créditos blandos, hubo también IFE. No, está bien. Estoy pensando en esta política pública de subsidio, que yo estoy de acuerdo con usted, no quiero parecer que estoy como subestimando esa política pública. Creo que es interesante mirar qué pasa con el negocio del trigo, mirar qué pasa con la canasta básica, y coincido también con Gonzalo, que no puede ser lo mismo en Chile el tratamiento tributario que tiene un medicamento del que tiene un lápiz. No puede ser, es una cosa pero enferma, solamente en este país funciona así. Pero entiendo también la posición del gobierno, y ahí quería ir con Ilavaca, que probablemente tiene desde esa óptica una mirada distinta, cómo poder transar el desgravamen de algunos productos, decir, bueno, que los medicamentos no paguen IVA, que se saque el impuesto específico al pan, perfecto, está muy bien. Pero por otra parte, me imagino, bueno, yo entiendo la posición de la diputada, que dice, si el Estado gastara mejor, plata hay, no es necesario seguir elevando impuestos en otras áreas. No sé si es lo mismo que opina el diputado Ilavaca, diputado. Mira, primero es señalar algo claro. Yo creo que aquí es necesario conversar en serio del tema tributario. Ya. Yo comparto, y lo he dicho de un comienzo, voté a favor de ambos proyectos de resolución, que hay elementos básicos que deberían ser reestudiados en términos de su forma de tributación, y creo que el impuesto específico que existe hoy día para los molinos es un tema que deberíamos estar discutiendo. Nosotros como bancada, y lo dije en un comienzo, con la diputada Emilia Nollado, presentamos también un proyecto respecto a la canasta básica y el pago de IVA respecto a la canasta básica de las personas más vulnerables. ¿Existen métodos? Sí, lo que nos señalaba recién Jorge, en ordenar
oportunidad, el planteamiento de Briones también me parece un tema interesante. Pero insisto, ¿vamos a conversar de agoteras respecto a un tema que es mucho más profundo o vamos a entrar de lleno en eso? Vamos a entrar de lleno respecto a la ilusión y la evasión, vamos a entrar de lleno respecto a las exenciones tributarias que tienen muchos sectores. Vamos a entrar de lleno a otra de las cosas que en el completo de la elaboración de Gonzalo también lo pone, a la farra, y en eso ustedes conocen mi postura, yo he tenido una sola postura respecto a eso. Cero tolerancia a la farra, a la ineficiencia de los gastos, no solamente en términos de gobierno y en el caso convenio, también en los gobiernos regionales, también en las municipalidades. Y allí efectivamente también tenemos un área donde podemos crecer en orden a eficiencia del gasto público. Entonces es un tema mucho más complejo en el cual yo invitaría también a la derecha en particular de que seamos más sincero y planteemos este tema de verdad, no para algunos sectores en algún momento determinado. ¿Usted ve una posibilidad de acuerdo en el precio del pan teniendo en cuenta esta discusión fiscal que se ha alargado por más de un año acá en el país? Sí, yo efectivamente estoy de acuerdo y estoy disponible para llevar adelante un proceso de discusión respecto a eso, pero insisto, no creo que sea bueno estar discutiendo a goteras cuando tenemos un problema tan grave que es un poco más complejo que eso. Sí, la pregunta también, y aquí hago una contradicción también con lo que estaba planteando yo inicialmente. ¿Cómo hacemos también, a sabiendas de que esta discusión es grande y requiere, para resolver el problema de la gente ahora y no en 3 años más? Porque no se van a poner de acuerdo en una reforma muy cototúa. No está el horno para bollo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se puede hacer para al menos dar un alivio con estas cosas que son urgentes ahora ya? Tiene que ser una ley, tiene que ser no puede ser un decreto, no hay una herramienta más El Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva en materia de impuestos y la más fácil, gracias a la tecnología, a la boleta electrónica, a los RUT, al carnet de identidad nuevo que tiene código QR, es decir, mire, al 60% más vulnerable yo le voy a devolver el IVA de ciertos productos. Canasta básica, y ahí está la lista. Y para eso necesitas una reforma. Una ley, sí, una ley puede ser una ley corta. Con eso, ahora el ministro Marcel te va a decir cómo yo compenso esos recursos. Primero le diría yo, eso te incentiva la formalidad. Gente que hoy día compra sin boleta estaría dispuesta a comprar con boleta. El problema, todos queremos recaudar más para hacer más cosas desde el Estado. El problema es que subir impuestos no es automático a recaudar más. Ya vivimos la del ministro Arenas en tiempos de Bachelet 2. El ministro Arenas dijo, voy a recolectar tanto con esta reforma tributaria y recaudó menos de la mitad. ¿Por qué? Porque se achicó la torta, porque se invirtió menos. Entonces, si recuerdas que un punto de crecimiento del país son 700 millones de dólares más, y tú ves ayer lo que dice el Banco Central, que vamos a crecer igual que Haití y Venezuela, los únicos de América Latina que no vamos a crecer. El crecimiento no importa a nadie hace rato. Pero es que es lo más importante. Para crecer hay que tomar medidas también. Para recaudar es lo más importante. No hay mejor reforma tributaria que el crecimiento económico. Oye, muy cortito. Necesito a Roberto para que me explique algo que nos preguntan mucho. Todo esto tiene que ver también con la guerra en Ucrania. Roberto, yo te quiero preguntar, porque nosotros efectivamente traemos productos desde allá, es insumo, o sea, al parecer no, pero sí nos impacta lo que pasa a nivel internacional. Esto sí tuvo un impacto, ¿no es cierto?, le llegó a varios países y esos valores internacionales sí nos pegan y fuerte a nuestra economía. Efectivamente, Karen, para cualquier persona cuesta explicarle que por una guerra que está tan lejos y se le manda al presidente como una pudiera afectar el precio del pan a uno. Y el tema ahí es el siguiente. Nosotros, como yo les explicaba, cada vez producimos menos trigo, menos harina, y por lo tanto dependemos de otros países a quienes le compramos. Y ahí hay dos factores. Uno es el dólar, que ha subido en el último tiempo, y el otro es los precios internacionales. Probablemente a los argentinos, a los canadienses, a los mexicanos, a quienes les compramos trigo para hacer nuestra harina acá, ellos efectivamente nos venden a todos aquí en Sudamérica. Pero ellos, al haber un problema en Europa, y donde muchos países de Europa dejan de comprarle a Ucrania y Rusia, van a ir a Centroamérica. Entonces ellos van a ir a comprarle a Argentina, ellos van a ir a comprarle a los mexicanos, a los canadienses. Entonces un mexicano, un argentino que nos vende toneladas y toneladas de trigo, y llega, por ejemplo, un productor francés, un productor alemán, y le dice, oye, yo necesito comprarte el doble de lo que le vende a los chilenos, y te lo voy a pagar mucho mejor. Entonces ahí ese señor nos dice, ¿sabe qué, chileno? Yo a usted o me pagan lo mismo que el alemán o el francés, y por el trigo, o si no se lo vendo a ellos. Y es por eso que viene el coletazo de la guerra. Tan lejos nos llega a nosotros. Esa es la relación.
Solo un punto respecto de la devolución del IVA. El gobierno lo que va a explicar, y con algo de razón, es que ya está el bolsillo electrónico, el bolsillo familiar electrónico, que es este subsidio, que de alguna forma simula lo que sería una devolución del IVA. Por lo tanto, ese factor ahí el gobierno podría explicar y escudarse en ese concepto, en ese término. ¿Es suficiente? Quizás no, lo podemos debatir. Yo estoy de acuerdo con una devolución de IVA para familias de menores recursos a través de lo que plantea el diputado Alessandri, que puede ser una buena forma. No una reducción para todos del IVA, porque ahí le estaríamos ayudando a familias de muchos recursos con un pan más barato y también a familias más pobres. Diputada Camila Flores levantó la mano. La escuchamos. Sí, gracias. Sí, quería aprovechar a propósito de impuestos que se pagan un poco inentendibles. Miren, yo estuve reunida el día de ayer con la caleta de pescadores, el sindicato de pescadores de la caleta de Papudo. Y ahí los pescadores artesanales también viven una situación bien especial, porque ustedes saben que tenemos otro impuesto específico que es el de los combustibles. Pero ese impuesto, algunas actividades productivas no lo pagan. Por ejemplo, de la gran minería no se paga impuesto específico a los combustibles. Se paga solamente el valor del crudo, digamos. Minería. Lo mismo los camioneros, tampoco pagan impuesto específico a los combustibles, pero ustedes saben que los pescadores sí. La aerolínea. Los pescadores necesitan para sus embarcaciones, digamos, para sus botes, los motores necesitan necesariamente utilizar con benzina, ¿cierto? Con combustible. Y ellos sí tienen que pagar impuestos específicos y ellos no usan carretera, no tienen que pagar permiso de circulación, nada, porque ellos llevan sus embarcaciones a la mar. Y ahí, ¿cómo uno dice, cómo es posible que estas personas que no están, digamos, utilizando las carreteras del país, tienen que pagar impuestos específicos? ¿Por qué la gran minería? A ellos se les deja exento. A los camioneros, que está bien, son actividades importantes y estratégicas para el país. Pero ¿por qué no incorporar, por ejemplo, también a propósito de lo que estaban diciendo ustedes, de hacer una reforma quizás más grande, revisar varios temas? Yo quería agregar más pelo a la sopa respecto de cuestiones que efectivamente son, desde mi perspectiva, muy injustas. Y que nosotros acá en la zona estamos viviendo, los pescadores artesanales, hace 3, 4 meses, porque ahora empieza también la veda, la merluza, sin recursos, a propósito de, no sé, factores medioambientales. Diputada, tengo una pregunta de carácter, digamos, calendario. No sé, ustedes saben más de técnica legislativa que yo, pero entiendo que si se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria en abril, hay que esperar un año para presentar, o sea, no podemos entrar en esta discusión. Claro, pero si es que, José Antonio, si es que presentaran el mismo proyecto. Por eso es que el gobierno está hablando ya no de reforma tributaria, sino pacto tributario. Ya, o sea, otro proyecto para no esperar hasta abril. Exacto. Oye, perdona, pero es que le preguntaba al diputado en el fondo qué viene ahora, ¿cierto? Porque se aprueba este proyecto de resolución que, ojo, no es lo mismo que un proyecto de ley. Si los proyectos ¿Qué pasos vienen ahora? Son una sugerencia que un poder del Estado le hace al Poder Ejecutivo. O sea, le dice, mire, si usted mandara algo así, la mayoría estaría para aprobarlo. No es vinculante. Pero no es vinculante, claro. Ni siquiera... no nos responden mucho. En su experiencia yo llevo 5 años y medio de diputado. ¿Cómo lo recibió el presidente este proyecto? No hemos tenido noticias ni de este ni de los últimos 45. No. Esto queda en la parte de abajo de algún cajón en el Palacio de la Moneda y a raíz de programas como este o de la opinión pública, llega un ministro, lo saca del cajón y empieza a opinar. Pero si no hay una opinión pública que dice esto sería una buena idea, queda en el cajón ahí de los lamentos. ¿No se responde habitualmente? Muy poco. No me ha tocado por lo menos en 5 años, ni el gobierno anterior ni este. Diputado que es de gobierno, si hay apoyo dentro de la coalición para este proyecto de resolución. Oye, escuchaba atentamente a Jorge y efectivamente lo que sucede con los proyectos de resolución, y para que no se establezca también que existe ya este proyecto que se está discutiendo, es una mera sugerencia y no solamente los últimos 45 proyectos de resolución que señala Jorge, sino que los últimos 5 años, que por lo menos yo soy diputado, que cada uno de los proyectos que se votan en el Congreso Nacional, proyectos de resolución, quedan como una mera sugerencia que muchas veces son absolutamente olvidados en el último lugar del cajón de... ¿Y usted cree que eso va a pasar? Pero cuando escuchaba a Camila y
absolutamente, si es que no somos capaces de poner el tema con fuerza en la mesa, porque es un tema sensible. Yo en lo particular soy partidario de poder discutir en serio un pacto tributario, una reforma tributaria. Necesitamos ver, sobre todo hoy día que la gente lo está pasando tan mal, algún tipo de medida que en definitiva impacte en el bolsillo real de la ciudadanía. Y en el PAN es una herramienta interesante. La idea, insisto, la idea que plantea Jorge también me parece un tema interesante. Pero si no somos capaces de sentarnos a la mesa a conversar en serio, ahora ya, y ojo que tal como dijo José Antonio, esto requiere ley. Y ley, ustedes saben muy bien cuánto se demora un proceso de discusión de ley. Lento, sí. Y muchas veces no existe interés. Oiga, el diputado y la vaca cortito, pero ahí Rodrigo Sánchez podrá preguntarle, porque ahí el rol de los periodistas, que somos bien vilipendiados, pero ahí a lo mejor en La Moneda puede decirle, presidente, ¿qué le parece el proyecto de ley? ¿O qué, lo va a estudiar? ¿Te das cuenta? Quizás no le han contado. No, lo bueno es que periodista ahí podemos hacer algo. Y no en la caja fuerte. Ahora, si quedaran en la caja fuerte se los podrían robar. Cortito, pero el espíritu... Quería preguntarle al diputado de la vaca... a ver, el espíritu tributario del gobierno tiene que ver con un reajuste al alza. O sea, si uno mira el proyecto original... No sé si había reducciones, yo no leí, evidentemente no leí el proyecto completo, pero sí leí como las matrices del proyecto y entiendo que el proyecto que se rechaza en su idea de legislar no contemplaba reducción sustantiva de impuestos, era más bien una alza para lograr redistribución y mayores niveles de progresividad en el sistema. No está en el ánimo del gobierno bajar impuestos, eso es lo que quiero decir. O sea, si ustedes quieren convencer al presidente de que patrocine un proyecto de gravamen, siento que es cambiar un poquito el norte tributario que tiene Marcel ahora, ¿o no? Diputado y la vaca. Sí, efectivamente es así, pero insisto, nosotros desde la bancada también hemos planteado proyectos en esta línea y creo que el gobierno debería estar abierto, sobre todo en temas tan sensibles como el PAN, en temas tan sensibles como la canasta básica, estudiar métodos que en definitiva permitan que sobre todo la gente que menos tiene puedan tener menos pago de impuestos. ¿Está el gobierno abierto en esta posibilidad, diputado? Yo espero que sí. Yo he conversado en particular con el ministro Marcel y cada vez que hemos planteado medidas que vayan en beneficio directo de la ciudadanía más pobre, efectivamente él por lo menos nos ha escuchado y ha planteado algunos temas que nos parecería interesante que hoy día podamos colocar sobre la mesa, pero eso requiere la manifestación de voluntad de todos los sectores en orden a avanzar en esto. Si es que vamos a estar torpedeando cuando se lleve adelante el proceso de discusión para poder sacar un pequeño y mezquino provecho político, creo que las cosas no avanzan. Sí, ¿sabe qué? Yo le quiero preguntar a Roberto votos de la UDI, perdón Gonzalo, cuente con todos los votos de la UDI, que son 25 en la Cámara, para bajar cualquier impuesto. Ya, no ofrezca voto porque después... Comprometo los de para bajar cualquier impuesto. Yo quiero ir con Roberto Sá, porque está en la panadería y plantearte, mira, aprovechar que estás ahí para observar la diversidad de pan también que estamos hablando. Porque, ¿sabes lo que pasa a mí, Roberto? Tú que has hecho cobertura de la economía por tantos años y más de alguna discusión tributaria has llevado en tu espalda, que esto puede llegar a un nivel de detalle máximo. O sea, porque tú dices, saquemos el tributo al pan, ya. ¿A qué pan? ¿Al pan corriente? En serio, perdón, sí, puede parecer una tontera, pero la marraqueta y la yuya no vale lo mismo que el pan chabata, guanchunguero stone con chía y masa madre del Peloponeso. Claro. Entonces, podríamos... Mira, ahí en la panadería que tú estás deben haber diversidad de precios del kilo pan. Entonces, imagínate a lo que tenemos que llegar de discusión también. La dobladita que... Bueno...